que están aquí y han decidido presentar a sus hijos para ser bendecidos hayan tomado esa decisión, porque es algo que Dios ha ordenado. Si vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar como un mandamiento, una ley, la consagración de los hijos delante de Dios. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 13 al 16. El tema de esta enseñanza es: Jesús bendice a los niños. Dice la palabra: y le presentaban niños para que él los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo tomando la importancia de bendecir a los niños. Si vamos al tiempo de Jesús, en la cultura judía y romana, los niños no eran valorados ni tomados en cuenta en el área social. Muchos niños estaban siendo relegados, y vemos aquí el ejemplo cuando Jesús intenta bendecir a los niños. Hoy en día también la sociedad quizás está tratando de dar lugar a los niños, pero muchos hemos sido contaminados por el mundo actual, que hacemos a un lado a un niño y no le permitimos venir a Jesús. Hoy vamos a aprender un poquito de cómo podemos nosotros acercar a los niños a Jesús y cómo también podemos alejarlos. Dice la palabra que vinieron unos padres un cierto día, después de haber visto los milagros y que Jesús estaba predicando la palabra en los pueblos, en las aldeas. En cierto lugar, un grupo de padres trajeron a los niños delante de Jesús. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos de Cristo? Dice la palabra que estos padres solo querían que Jesús les tocara a los niños. ¿Por qué estos padres estaban interesados? Porque ellos habían visto las obras maravillosas que Jesús hacía, y para ellos les parecía importante que Jesús los tocase. Pero dice que la actitud de los discípulos fue reprender a los niños, mostrando que para ellos no era importante y enfocándose solo en los adultos. Hoy en día también quizás muchos nos hemos enfocado en nosotros mismos como adultos y hemos relegado a nuestros niños. Quizá cuando vamos a un lugar vemos a los niños en los últimos puestos, o quizás por su inquietud les ponemos en último lugar. Eso no debería ser así. Y Jesús, cuando vino a restaurar también esa imagen de los niños delante de los adultos. Mire que los discípulos estaban quizás angustiados de ver que muchos niños se acercaban e impedían a los adultos recibir los beneficios de la presencia de Jesús. Y dice aquí que ellos los reprendían. Esta palabrita reprensión no solo significa decir niño hazte un lado. Me imagino que los empujaban y los hacían a un lado. Muchos de nosotros podemos estar haciendo lo mismo que los discípulos. Y aquí voy a hablar a los padres y a todos los que estamos aquí presentes. Una manera de no permitir que los niños se acerquen a Jesús es no traerlos a la casa de Dios. ¿Sabía usted eso? ¿Cuán importante es que los niños puedan ver nuestro ejemplo de buscar a Dios? Porque muchos de nosotros
podemos alejar a los niños de Dios cuando no les damos un servicio espiritual en sus vidas. Quizá nosotros estamos tan preocupados de nuestras actividades que hemos desechado el tiempo necesario para enseñar a los niños a amar a Dios. Los discípulos estaban no permitiendo que ellos sean tocados por Jesús. Y al no ser tocados por Jesús, estaban perdiendo la bendición de recibir un milagro. Quizás había niños enfermos, niños necesitados de una palabra de consuelo. Lamentablemente hemos escuchado en noticias, y hace días vi una noticia que me impactó, de una niña de 13 años que se ahorcó en la ciudad de Quito, porque le hacían bullying otros estudiantes, ¿verdad? Que escucharon esa noticia. Y la mamá lloraba y ella decía: me arrepiento de no haberme dedicado a mi hija. Y ella tomó esa mala decisión de suicidarse. ¿Acaso esta niña no necesitaba de Jesús? Sí. Muchos de nosotros aún ni evangelizamos a los niños. ¿Cuántos niños hoy a lo mejor lloran por angustia, por temores, por depresión? Y aún como padres, quizá no estamos tomando en cuenta a nuestros niños. Los trabajos a lo mejor nos impiden, pero quiero decirles en esta mañana que al igual que los discípulos, nosotros, si hemos caído en esto, es tiempo de hacer un alto y de decir: quiero llevar a mi hijo, a mi niño hacia Jesús. ¿Y cómo nosotros podemos llevarlos? Enseñándoles la palabra de Dios. Cuán importante es que usted dedique un tiempo del día para poder compartir. Si ya de adultos deciden alejarse de Dios, es su decisión. Pero mientras estén con nosotros como niños, debemos hacerlo, porque es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Muchos hoy en día hemos querido dejar la responsabilidad a la iglesia. ¿Sí? En la iglesia le deben enseñar la palabra de Dios. Está bien eso. Como iglesia es nuestra responsabilidad. Pero eso no significa que toda la semana no le enseñemos la palabra de Dios. Quizás le hemos dejado que en los colegios, escuelas enseñen a nuestros niños. Pregunta, allí nos enseñan pedagógicamente, pero no los valores y el temor a Dios. O a lo mejor decimos: nuestro niño está con problemas, le llevo al psicólogo. Está bien, nos pueden ayudar con consejos o técnicas, pero nuestra responsabilidad es solo nuestra. Para Dios es muy importante nuestra actitud con los niños. Y vamos al segundo punto. Jesús desea bendecir a los niños. Cuando Jesús miró que los discípulos estaban empujando a los niños para que no lo toquen, dice que se indignó. Me llamó un poquito la atención esta palabrita. Jesús se indignó, se enojó. No le gustó la actitud de ellos. ¿Cómo mirará Jesús nuestra actitud cuando no dedicamos el tiempo necesario a los niños para acercarse a Dios? Tengamos cuidado con lo que hoy miran en el internet los niños. Es una forma también de alejarles de Dios. En vez de darle un celular, regálele una Biblia. ¿Sí? Eso sería importante. Ver a lo mejor libros cristianos para niños, si hay. Es una forma de llevarle a encontrarse con Dios. Cuando Jesús miró la actitud de ellos, les reprochó y les reprendió más bien a ellos. Y les dijo: dejar que los niños vengan a mí. Aquí vemos algo importante, que es necesario llevar a los niños a Dios. Los niños por sí solos no lo pueden hacer, porque no conocen. Pero si nosotros les enseñamos, ellos serán guiados a Dios.
Yo recuerdo cuando era niña, a los 6 años, yo conocí a Jesús. Una tía mía, que era cristiana, Dios le usó para llevar a mis hermanos y a mí a la casa de Dios. Y hoy recordaba junto con mi esposo y le decía algo muy lindo. Qué bueno que en la iglesia haya un grupo de personas que enseñen la palabra de Dios. Porque cuando queda sembrado en el corazón de un niño nunca se quita. En mi corazón quedó grabado la palabra. Y durante muchos años nosotros íbamos allá en el campo. Había una iglesita donde nos llevaban y nosotros éramos felices los días domingo. Nos peinaba nuestra mamá, ella no era cristiana, pero no nos impedía ir a la iglesia. Y mi tía venía y nos llevaba todos los domingos. Yo doy gracias a Dios por aquella mujer que Dios usó para traernos a los caminos de Dios. Porque esa palabra que un día aprendimos por medio de esa maestra, mire, han pasado 50 años y yo todavía recuerdo el nombre de mi maestra. Se llamaba Teodora y ella nos enseñaba la palabra de Dios. Quizá usted diga, ahora no tengo niños, pero hay niños alrededor que necesitan de Jesús. Y Jesús está mirando nuestra actitud y está diciendo hoy a la iglesia: dejad a los niños venir a mí. Iglesia, es tiempo de activarnos evangelizando a los niños. Y como iglesia creo que debemos volver a hacer encuentros con Dios para niños. Porque eso es importante. El niño es muy importante. Nuestros hijos son muy importantes. Nuestros nietos. Nuestros vecinos. Porque cuando llevamos a los niños a Jesús, dice la palabra que Jesús los bendijo. ¿Qué significa bendecir? Declarar el bien y el favor de Dios para los niños. Pero algo muy lindo que dijo Jesús es que de los tales es el reino de Dios. Mire la importancia que Dios está mostrando en esta palabra a través de Jesús. Que los niños son muy importantes y deben ser importantes en mi hogar, en la sociedad, en la iglesia y en todo tiempo deben ser tomados en cuenta. Porque de los tales es el reino de Dios. Pero esto no significa que nosotros descuidemos de enseñar la verdad de Dios a los niños. Es que como es del reino de Dios es de los niños allá. Esta es una verdad, pero Jesús dice, no impidáis que los niños vengan a mí. Tengamos cuidado de impedir. ¿Cómo impedimos? Con nuestras actitudes, con nuestro ejemplo. Si nosotros nos portamos mal con los niños, ¿qué dirán los niños cuando decimos acércate a Dios? ¿Cómo puede estar acercándose a Dios si Él se porta mal conmigo? Es una forma de impedir que venga a Dios. Cuando no le traemos a la casa de Dios, también es otra forma. Tengamos cuidado de que a lo mejor que con nuestra actitud no estamos atrayendo a los niños a Jesús, o cuando no enseñamos la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo a los discípulos, de cierto les digo que el que no reciba como un niño el reino de Dios no puede entrar en él. Pensemos un momento cómo es el niño. El niño es alguien que perdona fácilmente cuando a lo mejor alguien le hace daño, ¿verdad? Rápidamente perdona. Está diciendo que nosotros necesitamos aprender de los niños a perdonar. El niño es inocente. Rápidamente puede ser convencido por algo. Y Jesús está diciendo que nosotros debemos demostrar inocencia para la maldad y el pecado. Por eso Jesús hace una comparación, que aquel que no toma el reino de Dios como un niño no puede entrar en él. Necesitamos nosotros mostrar nuestra responsabilidad y también el ejemplo de ser como niños. La formación espiritual es muy importante, pero también debemos
aprender de los niños. Los niños son muy dependientes de sus padres. Créame que los niños necesitan de nosotros. Que seamos ese ejemplo de mostrar con nuestras acciones que ellos pueden también ser diferentes. ¿Sabe por qué hoy en día vemos una sociedad deteriorada? Porque quizás no hemos creado valores en ellos. En la sociedad hubiese menos personas en las cárceles o en lugares de rehabilitación si nosotros hubiésemos dado la importancia de los niños. Quizás muchos padres podemos estar lamentando porque desde pequeños no les enseñamos los valores que son importantes en la vida de una persona. Jesús dice que aquellos que no reciben el reino de Dios como un niño no pueden entrar en él. Mire que tenemos mucho que aprender de los niños. Y qué bonito es cuando nosotros podemos aprender de ellos y también ser enseñados. Porque los niños fácilmente pueden aprender. Si le decimos, ven para enseñarte algo, ellos enseguida aceptan. Pero a veces los adultos estamos luchando con nuestros prejuicios. Aprendamos de los niños que son personas que creen fácilmente, creamos en Dios sin dudar. Eso está diciendo Jesús. Luego dice la palabra que Jesús, cuando se acercaron los niños, Él hizo algo muy importante, la bendición. Cada día como padres bendigamos a nuestros niños. Declaremos bendiciones, no maldiciones. ¿Y cómo podemos maldecir? Hablando palabras groseras, palabras hirientes. Esa es una forma de maldecir a los hijos. Pero Jesús nos enseña que Él, cuando se acercaron a Él, tocó a los niños y declaró bien para esos niños. Si usted y yo queremos ver hombres y mujeres de bien en el mañana, bendigamos a los niños. Todos los días oremos y en vez de decir cosas groseras, digamos que te vaya bien. Eso es importante. El día de ayer mi hijo salió a Ibarra con la selección de la universidad y mientras él se iba le dije palabras de bendición. Le dijo, hijo mío, que Dios bendiga tu vida, te guarde y te traiga con bien. Recuerda que Dios está contigo. Y deseo que disfrutes de lo que te gusta hacer. Es una forma de bendecir. Pero si nosotros al emprender nuestros hijos cosas, en vez de apoyarlos, los maldecimos, imagínense. Es tiempo de bendecir a nuestros hijos, amados hermanos y hermanas. Como iglesia, bendigamos a los niños, orando por los niños. Yo agradezco al grupo de maestras de escuela dominical que dedican su tiempo a aprender la palabra y a compartir con los niños. ¿Sabe por qué? Porque están preparando una nueva generación de bien. Yo les he felicitado a las maestras y he dicho gracias por su labor. Pero eso no es responsabilidad solo de las maestras, es nuestra responsabilidad como padres, aún como cristianos, de enseñar a los niños que están a nuestro alrededor acerca de Jesús. Como conclusión, quiero decir en esta mañana que como padres y sociedad debemos formar espiritualmente a los niños. Debemos orar por ellos. Debemos bendecirlos todos los días en oración y animando sus corazones, no desanimando. Iglesia, es tiempo de valorar a los niños. Es tiempo de discipular a los niños. Jesús muestra y restaura esa imagen del niño que es muy importante para Dios. Dios sí se interesa de mirar nuestra actitud con los niños. Tengamos cuidado cuando vemos a un niño, cómo lo tratamos, a una niña.